quiero invitarles a que vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo número 24, del 47 al 49. Lucas 24, 47 al 49 dice de esta manera: y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que he prometido, o lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Esas son como las últimas instrucciones, las últimas palabras del Señor. Podríamos perfectamente decir que aquí hay un mandato, un mandamiento bien clave, bien importante de parte del Señor, de que su palabra, tal como también aparece en el libro de los Hechos y en otros pasajes, su palabra, el Evangelio, la palabra del arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento y el perdón de pecados, deben ser compartidos en todas partes. El Señor dice hasta lo último de la tierra, o en todas las naciones, como dice este texto. El Evangelio debe ser conocido, la palabra de Dios debe ser compartida. A todas partes debe llegar el mensaje del Señor. Eso es lo que está indicándonos este texto, esta palabra del Señor en este momento. Hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Si nosotros pensamos en los tiempos bíblicos, llegar con un mensaje hasta lo último de la tierra no tiene que haber sido muy fácil, no tiene que haber sido muy sencillo por las condiciones, por la forma de vida, por lo que había en ese momento. Yo pensé en unas 2 o 3 formas de viajar, por ejemplo, que había en los tiempos de la palabra del Señor. Si nosotros hubiéramos estado ahí, a lo mejor cuando el Señor nos dice: deben ustedes llevar esta palabra, este mensaje, este evangelio, deben ustedes compartir la palabra del arrepentimiento y del perdón de pecados, las buenas noticias de parte de Dios, y llevarlas a las naciones o llevarlas hasta lo último de la tierra, es muy probable que nosotros hubiéramos dicho: pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar esta palabra hasta el final de los pueblos, hasta lo último? ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque en los tiempos bíblicos, normalmente si una persona quería viajar de un lugar a otro y no contaba con grandes recursos, tenía que hacerlo a pie. A pie, se viajaba a pie. Era muy común que la gente viajara a pie. Eso significa de un lugar a otro, sin duda, muchas horas, días, semanas de viaje. Luego, si alguien contaba con algún recurso o podía juntar un recurso para ir de un lugar a otro, lo podía hacer en barco. Pero los barcos de esa época no eran como los de ahora. Entonces el viaje igualmente era largo, era pesado y era costoso. Y la gente que contaba con recursos suficientes para movilizarse podía hacerlo, por ejemplo, subido o arriba de un carruaje. Eran formas en que se podía viajar. Pero quiero insistir que normalmente la gente viajaba a pie. De modo entonces que pensar en llegar con la palabra, con el evangelio, con el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados hasta lo último de la tierra, o a todas las naciones, a todas las culturas, a todos los pueblos, sin duda alguna que alguien tiene que haber pensado y haber dicho: esta tarea no va a ser una tarea tan fácil, tan sencilla. Pero pensemos en que, por ejemplo, el propio apóstol Pablo se dio el trabajo de llegar a otras naciones con la palabra del Señor. Él lo hizo. Él invirtió tiempo, invirtió recursos, fuerzas, capacidades, viajó muchas veces a pie, viajó en caballo, viajó en barco. Pablo es un ejemplo, y no solo él. En las cartas del apóstol Pablo y en el libro de los Hechos hay testimonio de que más de alguien se dio este trabajo de viajar, de ir con la palabra del Señor, porque de alguna manera había un sentido de responsabilidad, un sentido de misión. Tengo una misión que cumplir, tengo una tarea, hay un encargo que pesa sobre mí. El Señor ha puesto un encargo en mi vida. Entonces siento la responsabilidad, tengo una misión. Y entonces mucha gente lo hizo.
Hay testimonio en la palabra del Señor, hay testimonio histórico que señala que en los tiempos bíblicos la palabra del Señor corrió, la palabra del Señor llegó a muchos lugares, porque hombres y mujeres hicieron posible que esto ocurriera. Además que también la propia Escritura nos dice que difícilmente el Señor va a pedir que hagamos algo que Él sabe que no lo vamos a poder lograr. No va a pedir el Señor de nosotros un esfuerzo que Él sabe que no lo podremos hacer. De modo que cuando la Escritura nos habla de llevar el mensaje del Evangelio, cuando la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que llevar esta palabra de reconciliación con Dios, esta palabra del perdón de pecados, esta palabra que habla acerca del gran amor de Dios, cuando la Escritura dice que esta palabra hay que compartirla, es porque el Señor sabe que nosotros podemos compartirla. Y cuando la Escritura dice que tenemos que llegar con esta palabra hasta lo último de la tierra o a todas las naciones de la tierra, es porque el Señor sabe que nosotros podemos llegar a todas las naciones con la bendita palabra de Dios. El Señor sabe que se puede hacer. El Señor sabe que podemos llegar con este mensaje a todas las naciones y podemos llegar hasta lo último de la tierra. Fíjense, por favor, que hoy, en los tiempos que vivimos hoy día, llegar con este mensaje de la palabra del Señor es más fácil que en los tiempos bíblicos. Yo creo que es más fácil en el sentido de llevar esta palabra. Probablemente tenga un costo no menor cuando se trata de que alguien la crea, de que alguien la tome en serio. Hoy día hay tantas situaciones que la gente vive que han puesto a veces en dificultad a las personas para recibir la palabra de Dios, pero que podemos llevar la palabra del Señor hasta lo último de la tierra, podemos ir con el mensaje de salvación a todas las naciones del mundo. Hoy día es perfectamente posible, absolutamente posible. Estoy pensando en dos cosas que hoy día se dan en el mundo que nos toca vivir. Dos cosas que pueden ayudar, dos cosas que sin duda tienen que facilitar el cumplimiento de esta palabra del Señor. Una de ellas, pensemos por favor por un momento en la inmigración. Quiero llevarles a pensar un poquito en la inmigración. Como todos nosotros sabemos hoy día, las personas se mueven más que nunca de un lugar a otro. Como nunca antes ha pasado en la historia de la humanidad, las personas están dejando sus países, muchos de ellos, dejando su cultura, su vida en un lugar para ir y buscar una mejor forma de vida en otro lugar. La inmigración es hoy día un hecho tan relevante y tan importante que existe prácticamente un derecho. Hoy día se habla del derecho humano de migrar. Se reconoce como un derecho que las personas tienen buscar en otro lugar, en otro país, en otro lado del mundo, el bienestar para mí o mi familia y mi familia. Entonces, hoy día se reconoce eso como un derecho. Y la gente entonces va de un lugar a otro. Mucha gente ha ido de un lugar a otro. Del norte del África, por ejemplo, o África Central incluso, la gente migra o intenta migrar hacia Europa. Normalmente la gente que vive en Centroamérica y luego incluyendo México, que es parte de Norteamérica, buscan migrar hacia los Estados Unidos o Canadá, aunque más se quedan en Estados Unidos. Y curiosamente, cosa que jamás habíamos pensado que podía ocurrir, la gente que vive en el sur de América, América del Sur, migra y ha venido hasta nuestro país buscando una mejor expectativa de vida. Cuando una persona va de un lugar a otro, el migrante no solamente lleva su forma de vida, no solamente lleva unas pocas pertenencias, no solamente lleva a su mujer o hijos cuando es posible viajar con ellos, no solamente lleva parte o muchos de sus hábitos, sino que también lleva algo que nadie puede restringir que lleva su creencia o sus creencias. El migrante lleva su religión. El migrante lleva al lugar donde va a ir a vivir lo que él cree. Y cuando llega al lugar donde va a vivir, ¿sabe lo que hace? Lo vive, lo practica, lo hace. Es bien interesante el fenómeno. De otro modo, por favor, entonces, preguntémonos,
¿cómo puede ser que en Francia haya 5.9% de la población que es musulmán? ¿Cómo puede haber en Francia 5,9 o 5,8% de la población que es musulmán? ¿Cómo puede ser que el 6,1% de los alemanes hoy día son musulmanes? Es un fenómeno nunca antes visto. Y en otras naciones está sucediendo algo parecido. ¿Por qué? Los estudios señalan que es por causa de la inmigración. Y tiene sentido. Marruecos era una colonia francesa. De modo que hasta el día de hoy la gente de Marruecos, los marroquíes, tienen facilidad para ir a Francia. Cuando los marroquíes se mueven a Francia, ¿qué llevan? El idioma, su forma de vida, sus hábitos, su ropa, su estilo de comida, pero llevan, ¿qué más? Su religión. Ellos son musulmanes. Y entonces han logrado que una cantidad importante de franceses hoy día esté en el Islam. Una cuestión que no podemos negar que está ocurriendo. De otro modo, preguntémonos en esta tarde, ¿cómo es posible que en Chile tengamos varias mezquitas? ¿Cómo puede ser que hoy día en Chile tenemos centros culturales, se denominan, que son hindúes? ¿Cómo puede ser que eso ocurre en nuestro país hoy día? Y entonces nosotros nos damos cuenta que cuando ha venido gente de la India, que no solo son indios, sino que son hinduistas, porque practican el hinduismo, llegan a nuestro país, no solo traen cosas para vender, ellos traen su religión. Y entonces uno comienza a ver en distintos lugares, no solo que la gente usa incienso, prende incienso y cosas parecidas, sino las imágenes que ellos tienen y todo lo demás. Y luego entonces se van levantando verdaderos centros de hinduismo que ya están en nuestro país. Yo pasé por fuera un día allá en Iquique, cuando visité la iglesia en Iquique, los hermanos me llevaron un tremendo centro hinduista y creo que al lado hay un colegio donde van la gente que tiene más dinero en la ciudad, y eso está ahí como en otras ciudades de nuestro país. ¿Cómo puede ser que acá arriba, en lo alto de Peñalolén, tenemos un santuario Bahá'í, de la fe Bahá'í? No sé si ustedes lo conocen. Se ha convertido en un centro de turismo hoy día, porque dicen que la vista es espectacular de lo alto de Peñalolén hacia la ciudad, y está ese santuario enorme, una construcción enorme. ¿Cómo puede estar eso ahí en nuestro país? ¿Por qué está ahí? ¿Sabe por qué? Porque vino gente que es de la fe Bahá'í y evidentemente han hecho posible que eso se construya. La pregunta que nos cabe en esta tarde es: ¿nosotros tenemos conciencia de que si vamos a otro lugar, vamos para llevar la palabra de Dios? Nuestros hermanos tienen conciencia, están claros que si por alguna razón migran para llevar el evangelio del Señor a quienes no lo conocen, no solamente es migrante, y debiéramos de considerar como migrante el que va de un país a otro. Cuando tú dejas la enseñanza media y vas a la universidad, tienes claro que vas a la universidad no solo para estudiar, sino para sembrar la bendita palabra de Dios en medio de tus compañeros, de la gente que estudia, de tus maestros, profesores en la universidad. Te sientes como un migrante, alguien que lleva lo que tiene para practicarlo en el lugar a donde va. Cuando usted se cambia de comuna o de ciudad, usted considera que va a otro lugar para vivir, usted considera que va a tener otros vecinos y la oportunidad de sembrar en ellos la gloriosa y bendita palabra del Señor. Tenemos que pensar honestamente en esta tarde que la mayoría de nuestros hermanos, la mayoría de los creyentes no tiene esa misma conciencia, no se mueve bajo esa conciencia, pues ha funcionado un tanto al revés. Cuando muchos creyentes migran, pierden su fe. Lamentablemente, cuando muchos creyentes han ido a otro lugar, han abandonado su fe. Eso es un hecho, es una realidad. Muchas veces cuando un hermano deja una ciudad pequeña, un pueblo pequeño en el sur del país y se viene a la capital, por ejemplo, lamentablemente la capital
lo absorbe. Lo que hay aquí lo absorbe, lo gana. El ruido de la ciudad, las luces de la ciudad lo envuelven. Y al poco tiempo un joven, una chica, un matrimonio, una familia que servía al Señor en un lugar, cuando migraron ya se olvidaron y hoy día se han perdido. Lo digo porque sé de casos concretos donde eso ha ocurrido. Deberíamos nosotros tener entonces conciencia de que si estoy en un lugar, estoy para servir al Señor, que si me cambio, me muevo por alguna razón en lo físico, yo me muevo para hacer la obra del Señor. Debo llevar esta palabra, este encargo es para todos nosotros. Lo segundo que quiero mencionar es la globalización. Situaciones modernas, situaciones de este tiempo más que en ningún otro tiempo. En los tiempos bíblicos no era fácil saber quiénes vivían al otro lado. En los tiempos bíblicos no se sabía exactamente hasta dónde llegaba el mundo. En los tiempos bíblicos no se sabía exactamente qué tipo de gente vivía más allá, si es que había más allá en cuanto a territorio, más allá del mar, más allá de las montañas. Pero hoy día es un hecho que nosotros sabemos dónde estamos y sabemos quién vive al otro lado. Sabemos cuánta población hay en el mundo, sabemos cuántas culturas hay, cuántos idiomas hay, sabemos todo. Hoy día estamos absolutamente globalizados. En el año 1969, si mal no recuerdo, la única manera de saber algo del alunizaje por primera vez en la historia de la humanidad fue a través de los diarios y a través de la radio, porque no teníamos televisión en ese momento todavía, por lo menos donde yo vivía. Y recuerdo que por años guardé un diario donde aparecía uno de los astronautas, Armstrong, bajando a la luna. Espectacular. Sin embargo, antenoche, las noticias nos mostraban un robot Made in China recorriendo Marte. Oiga, lo vimos en la televisión, no sé si ustedes lo vieron, pero un robot pequeñito recorriendo Marte y mandando fotos y señales de lo que ha encontrado y de todo lo que hay. Espectacular. Hoy día vivimos en un mundo absolutamente globalizado. Estamos interconectados, estamos interrelacionados. Absolutamente. Si no, por favor, expliquemos cómo es posible que nosotros, los chilenos, estemos viviendo más que otros países. Somos uno de los países que más está sufriendo los efectos del calentamiento global y no somos de los que más produce calor. Usted sabe por qué. Vivimos en un mundo globalizado. Hoy día tenemos la posibilidad de recibir lo bueno que hay al otro lado de las montañas y al otro lado del mar, pero también tenemos la posibilidad de recibir lo malo que hay al otro lado. Y entonces hoy día todo lo que viven los europeos lo queremos vivir nosotros, aunque pase por inmoral, aunque sea ilógico, aunque rompa todas las reglas, aunque rompa todos los principios que nosotros en un momento conocimos, pero hoy día estamos en un mundo complejo, difícil en ese sentido. Pero también tenemos que pensar de esta manera: lo que rápidamente se conoce allá, se sabe acá. Lo que rápidamente yo escribo, mucha gente lo puede leer. Lo que yo pongo en las redes sociales, la gente lo puede leer fácilmente. Yo no puedo determinar a cuánta gente le puede llegar un mensaje que yo haga, que yo comparta, que yo escriba, una foto que yo envíe, una señal que yo dé. No tengo idea, no puedo decir a cuánta gente le va a llegar. La pregunta es si estamos aprovechando esas oportunidades. La pregunta es si nosotros como iglesia estamos aprovechando las oportunidades que hoy día se nos dan. La mayor parte de nosotros, en cuanto a las cosas del Señor, guardamos silencio cuando se trata de redes sociales. La mayor parte de los hermanos guarda silencio, no aprovecha la oportunidad. La pregunta es: ¿estamos haciendo correr la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio y nuestro testimonio a través de redes sociales?
Estamos claros de que el mandato del Señor de llegar con su palabra a todas las naciones nos compete a nosotros también hoy día, y que deberíamos aprovechar todas las oportunidades para que la bendita palabra del Señor llegue a todo lugar donde debe llegar. Sin duda alguna, todos nosotros tenemos una comisión, una tarea, un encargo. Esto no es solamente tarea de JS allá en el norte del África. Esto no es solamente tarea de Víctor y Judith allá en Turquía. Esto no es tarea solo de David y María Elena cuando ellos pueden ir a la India, o del hermano Tomás Mora cuando él puede viajar al norte de la India, en la frontera con Nepal, y hacer la obra de Dios. Esto no solamente es tarea del hermano o del pastor Enové Concha y su esposa Jimena allá en Puerto Cisnes, en la Patagonia. Esto es tarea de todos, y hacemos el llamado a aprovechar este tiempo que el Señor nos da. Compartamos donde estemos, pero compartamos bien, compartamos con sabiduría, con gracia, con inteligencia el mensaje del Evangelio, la bendita palabra del Señor. El Señor dijo, y con esto termino, el Señor dijo, el Señor señaló esto, que en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados. No otra palabra, eso es el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Y además el Señor añadió que nosotros somos testigos de aquellas cosas. El encargo está señalado, está claro, está preciso. Oremos sobre esto en este momento. Padre bueno, mil gracias por tener la oportunidad de compartir tu palabra en esta tarde, Señor. Mil gracias por poder llegar a hogares, a familias, a personas que necesitan oír, necesitan escuchar la palabra de Dios. Señor, que nos haga bien, que este mensaje sea provechoso, sea útil, que nos mueva, que nos motive a seguir cumpliendo el encargo que nos has dejado, el encargo que nos has dado. Señor, que sigamos asumiendo esta responsabilidad maravillosa de compartir con otros la bendita palabra de Dios. Te damos las gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén.